Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de este día de hoy de nuestra capacitación a la red de telemedicina Oaxaca, a los hospitales que en este momento están conectados, Tamazola, Chalcatongo, un saludo para todos ellos, y al personal médico que nos sigue vía streaming. Al conjunto de movimientos pasivos a los que es sometido el feto por acción de las contracciones uterinas y los pujos, con la finalidad de lograr pasar los estrechos superior, medio, inferior de la pelvis, se denomina mecanismo del parto. Para hablar de este tema, hemos invitado a la doctora Esperanza Bautista Gómez, especialista en ginecología. Leeré brevemente parte de su currículum. La doctora Esperanza Bautista Gómez es ginecóloga y obstetra. Además, es egresada del Instituto Nacional de Perinatología y directora del curso de respuesta en emergencias obstétricas de Oaxaca, que lo diremos en pocas palabras, pero es bastante amplio, por lo que esta será una de las primeras exposiciones que la doctora nos haga. Doctora Esperanza, bienvenida, y adelante, por favor. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y que posteriormente también nos van a escuchar, tal vez no en vivo, pero en un sistema de grabación. Este tema es sumamente importante para nosotros por la problemática que se vive en nuestro estado. Se están estableciendo diferentes políticas para lograr disminuir lo que es la muerte materna, y derivado de esto viene, por supuesto, una adecuada atención de lo que es el trabajo de parto y el parto en sí. Entonces vamos a empezar con el tema. Si ustedes tienen alguna duda, pueden parar la plática y podemos ir respondiendo. Vamos a ir lento, me interesa que quede muy claro, que vayamos como corrigiendo los errores que muchas veces tenemos, que ahorita les voy a ir mencionando, y que nos cambian los pronósticos de la paciente. Vamos a iniciar. Entonces, iniciamos con lo que es trabajo de parto y parto. Vamos a ver que como definición el parto es un proceso fisiológico, que significa expulsión del feto. Es muy importante que hagamos una diferenciación entre un proceso fisiológico y un proceso que no requiere atención. ¿Por qué me interesa este punto? Porque muchas veces consideramos el trabajo de parto como un proceso tan fisiológico que incluso la paciente pueda atenderse sola en su casa o sin la necesidad de una atención de un especialista. Sin embargo, la realidad es que esto nos va a marcar la diferencia. Sabemos que es un proceso para el cual el cuerpo y la mujer está preparado, pero no es un proceso libre de complicaciones. Por lo tanto, el que una paciente esté siendo atendida por un personal que sepa lo que está haciendo, que sepa las posibles complicaciones a los cuales se pueda enfrentar, y sobre todo que sepa cómo resolver cada una de estas complicaciones, nos va a evitar el pronóstico adverso de una paciente. El trabajo de parto se define como un aumento de la actividad miometrial que resulta en un borramiento y una dilatación del cuello cervical. Aquí vemos un cuello normal sin borramiento, aquí vemos un cuello borrado. Más adelante vamos a ir marcando las diferencias entre borramiento y dilatación. Vamos a ver, ¿en qué momento podemos decir que tenemos un embarazo de término? La duración del embarazo va a ser de 37 a 42 semanas. Definitivamente un bebé de 37 semanas no se compara como un bebé de 42 semanas. Sin embargo, hasta ahorita las diferentes publicaciones nos marcan que eso puede ser un embarazo de término. Antes de 37 semanas estamos con un embarazo pretérmino, después de 42 semanas estamos con un embarazo posttérmino. Hay que hacer hincapié aquí en lo siguiente. Los 9 meses, que es lo que la paciente llama el final de su embarazo, son 40 semanas. Idealmente deberíamos de explicar a las pacientes y a sus familiares que el embarazo se lleva por semanas a partir de su fecha de última menstruación. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar mayor exactitud y los meses son inexactos. Ahora, una mujer que tiene más de 40 semanas, que estamos seguros que eso es su edad gestacional, tal vez porque tenemos un ultrasonido de primer trimestre que nos corrobora, el crecimiento va acorde, hay que poner atención, porque un bebé ha llegado a la semana 40 y no ha nacido, porque un bebé ha llegado a la semana 41 y no ha nacido.
es como ponernos en alerta. ¿Por qué? Porque de la 41 a la semana 42 puede haber complicaciones, son bebés que tienen liberación de meconio, son bebés posmaduros. Entonces nosotros como trabajadores de la salud tenemos que alertar nuestras antenas y saber por qué no ha nacido, si ya tiene 40 semanas, si ya tiene 42, 45. Hay que hacer una revisión de nuestra historia clínica, hay que hacer una revisión de nuestro ultrasonido de primer trimestre, ver si concuerda o no. Y actuar, no dejar esas pacientes para disminuir la posibilidad de una muerte del bebecito. Vamos a ver que las fases del parto, hay diferentes fases y fíjense cómo en la fase 0 es una fase de quietud que inicia desde la concepción hasta el inicio del parto. En esta fase hay una pobre respuesta contráctil. El miometrio no está preparado, por ejemplo, para el uso de oxitocina. Por eso es que hay veces que si nosotros tenemos un bebé de 18 semanas, de 20 semanas, con algún defecto que le evite ser compatible con la vida y que eso nos haga tener la necesidad de la interrupción del embarazo, son pacientes que son difíciles de manejar porque no hay una respuesta contráctil. Estamos ante la fase 0 del parto. Posteriormente viene la fase 1 y la fase 2. Estas fases, que es el inicio del trabajo de parto, se divide en la primera fase, que es la activación, que es la preparación para el parto, donde aumenta la contractilidad miometrial, la respuesta del miometrio ya está presente, hay cambios en la progesterona, hay cambios en otras hormonas, se aumentan las uniones GAP, y entonces es un útero que puede responder ya a medicamentos o a la liberación propia de lo que es la oxitocina. Y en sí, la fase 2, que es la fase de estimulación, es la fase de trabajo de parto. Es un parto activo que nos va a involucrar tres periodos que más adelante lo vamos a manejar. Y por último está la fase 3, que es la fase de involución o la fase de recuperación, donde hay una involución uterina, hay una lactancia y llega el momento de recuperar la fertilidad. ¿Qué se necesita para que una mujer inicie un trabajo de parto? Hay múltiples estudios sobre qué factor es necesario para iniciar el trabajo de parto y hay cambios en los tejidos maternos. Mencionábamos hace un momento, el miometrio se vuelve un miometrio que es capaz de responder a sustancias como lo que es la oxitocina, contracciones, dando como resultado lo que son las contracciones miometriales, hay aumento de las uniones GAP, hay liberación de sustancias como el calcio, pero también el feto tiene un papel sumamente importante. El feto es parte de las necesidades que se deben de tener para iniciar un trabajo de parto. Por eso es que bebecitos, por ejemplo, con anencefalia, son bebés que pueden ser postérminos, porque esa unión endocrina que ellos tienen no la hacen de forma completa. Entonces son cambios en el tejido materno, cambios a nivel miometrial y cambios a nivel del feto. Ahora, vamos a ver cuáles son los mecanismos de trabajo de parto. Esto es sumamente importante y necesito que a partir de aquí quede claro. ¿Por qué? Porque a veces nos aferramos a una tensión de parto que tal vez desde un inicio nos damos cuenta que esa paciente no puede terminar en parto y entonces debo de dejar de ponerla en riesgo, debo de dejar que la paciente llegue exhausta y finalmente la terminen refiriendo porque va a requerir una operación cesárea. Estos mecanismos que son necesarios para un trabajo de parto exitoso debemos tomarlos en cuenta. El primer mecanismo sería lo que son las fuerzas, que son las contracciones. Recuerden que hay algo que se llama triple gradiente descendente, donde nos dice que las contracciones van a ser de mayor intensidad en el fondo uterino, de mayor duración en el fondo uterino y de mayor tiempo en el fondo uterino. Esto es el triple gradiente descendente. Estas características de las contracciones a este nivel es lo que logra que el cérvix, como que la fuerza se vaya pasando hacia el cérvix y el cérvix pueda ir borrando y pueda ir también dilatando. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros podemos tener para medir las contracciones? Puede ser desde el visual. Ustedes ven la pancita de la mamá y de repente dice, señora, tiene una contracción. ¿Por qué? Porque se observa cómo la pancita de la mamá se eleva, ¿sí? Ustedes lo pueden palpar también.
Estos son mecanismos clínicos, no a fuerza necesitamos un tococardiógrafo para ver cuántas contracciones tiene una paciente, porque a veces reclamamos porque no tenemos tococardiógrafo para hacer el seguimiento de un trabajo de parto. No se requiere, requiero estar sentado al lado de la paciente, requiero tener mi manita hacia el fondo de la cavidad uterina. ¿Por qué? Porque es el lado donde las contracciones van a ser más intensas y ustedes las van a poder palpar más fácilmente. ¿Cuántas contracciones debe de tener mi paciente? 3 contracciones en 10 minutos, 4 contracciones en 10 minutos, 5 contracciones en 10 minutos, hasta 6 contracciones en 10 minutos. Al mismo tiempo que yo estoy checando el número de mis contracciones, tengo que checar el corazón de mi bebé. El corazón de mi bebé tenga una frecuencia cardíaca normal. Si nosotros usáramos un tococardiógrafo, entonces podríamos hacer objetiva esa palpación y entonces encontramos las ondas de actividad que tienen cierto intervalo, que tienen cierta duración, que tienen frecuencia, que tienen cierta intensidad y que nos va a permitir saber que la paciente tiene un adecuado trabajo de parto. Es bien importante recordar que una vez que un paciente ya está en trabajo de parto, estas contracciones no van a ceder, se tienen o se deben de mantener de forma continua. Entonces hablamos de lo que son las fuerzas. ¿Qué más nos falta? El segundo punto es el pasajero, ¿sí? Que en este caso sería el recién nacido. No es lo mismo que tengamos a un bebé tal vez de 2,600 a que tengamos a un bebé de 4,700 o de 4,600. Ojo, lo podemos estimar el peso fetal no solo por ultrasonido, ustedes lo pueden estimar por clínica. Ustedes pueden medir el fondo uterino de esa paciente y saber qué peso aproximado tiene mi bebé. Tanto en la medición por clínica como en la medición por ultrasonido va a tener cierto rango de variabilidad, pero es sencillo que ustedes vean. Un abdomen o un fondo uterino a término debe de tener 30, 31, 32 centímetros. Un fondo uterino que tiene 38, 40, 42 nos está gritando y nos está diciendo, puedo ser un macrosómico. Chécame en conjunto, chécame si mi mamá es diabética, si mi mamá tiene obesidad, si mi mamá tuvo un incremento ponderal exagerado, y entonces podernos orientar si yo pudiera estar ante un bebé macrosómico. Bebé macrosómico, si ustedes lo consideran que es así, tal vez requiera la referencia para una atención más segura. Entonces siempre deben de tomar en cuenta a lo que es su pasajero. Ahora, vean esta lámina. Aquí es donde me hubiera gustado interactuar un poco con ustedes, porque me gustaría que me hubieran dicho, ¿qué es esto? ¿Qué estamos valorando aquí? Estamos valorando la presentación, estamos valorando la posición, estamos valorando la variedad de posición. ¿Qué es lo que estamos aquí? Lo que estamos aquí se llama situación. Siempre es importante, no requiero, vuelvo a repetir, una radiografía, no requiero un ultrasonido, requiero una exploración cuidadosa de mi paciente para saber cuál es la situación. La situación va a ser la relación que existe entre lo que es el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto. Por ejemplo, este bebé tiene una situación longitudinal. Se presenta en la mayoría de los embarazos, un 99% son bebés que van a estar en situación longitudinal. Esta es una situación transversa. La situación oblicua, algunas presentaciones, algunas revisiones, la aceptan y algunas otras revisiones no lo aceptan. ¿Por qué? Porque se considera que la situación oblicua es transitoria. ¿Cuándo se va a definir la situación de un producto? Cuando este bebecito cumpla 34 semanas o más. Recuerden que antes de esas semanas los bebés pueden tener cualquier situación. Y es importante porque a veces, por ejemplo, un ultrasonografista le hace un ultrasonido a la paciente a la semana 25 y le reporta presentación pélvica. Llega con el médico y entonces ya le dice a la señora, su bebé está en pélvico y lo más seguro es que lo operemos. La señora ya está angustiada y entonces quiere ir
a que la partera le haga un acomodo porque su bebé está en pélvico. Es totalmente normal. No tenemos por qué establecer una maniobra diferente. El bebé todavía tiene un espacio suficiente que le va a permitir moverse. Puede ser que en ese ultrasonido estaba pélvico, la señora caminó y se fue a su casa y ahora está cefálico y se puso a hacer su comida y ahora está oblicuo y entonces en la tarde está transverso. ¿Por qué? Porque el bebé tiene espacio suficiente. Entonces no tenemos que tomar a la situación como algo fijo hasta que sea después de la semana 34. Vamos a ver qué es esto, qué sería lo que nos marca esta laminilla. Y en estas definiciones es bien importante porque ahorita vamos a ver que aunque pongan, por ejemplo, pie, pongan frente, finalmente sabemos que son presentaciones que no nos van a permitir culminar un trabajo de parto. La presentación es la parte del producto que se aboca o tiende a abocarse al estrecho superior de la pelvis, pero no solo eso, sino que es capaz de iniciar, continuar y terminar un trabajo de parto. Por lo tanto, solamente tenemos dos tipos de presentación, lo que es la cefálica y lo que es la pélvica. Si nosotros tenemos una mano, que es lo que se aboca al estrecho superior de la pelvis, no es una presentación. ¿Por qué? Porque la mano no va a ser capaz de continuar y terminar un trabajo de parto, ¿sí? Entonces, las únicas presentaciones que nosotros tenemos son cefálico y pélvico. Entonces, vamos con la segunda, ya podemos decir, tengo un producto único vivo, longitudinal, cefálico, que son cosas que ustedes deben describir en su historia clínica, ¿sí? ¿Y cuál es el tercer punto que debo describir? ¿Cómo está este bebé? Esto es la actitud del bebé, es la actitud. Un bebé que va a terminar en un adecuado trabajo de parto o un parto exitoso, requiere tener una actitud de flexión completa. ¿Por qué? Porque esa flexión completa va a hacer que el ángulo suboccipital, el diámetro, sea el menor expuesto al estrecho superior de la pelvis. Este diámetro suboccipital mide menos de 9.5 centímetros y es el que va a poder entrar en la pelvis y terminar un trabajo de parto. Si yo tengo un bebé que está en extensión o está en presentación de frente, es un bebé que no va a terminar un trabajo de parto. ¿Cómo lo puedo saber? Al momento de hacer ustedes un tacto, hay muchas veces que tocan el ojito del bebé, que tocan la raíz de la nariz, que tocan la frente del bebé. Sabemos que ese bebé es muy difícil que termine un parto exitoso. Tiene una actitud que no es una actitud de flexión. No tengo por qué arriesgar a mi bebé, no tengo por qué dejar a mi mamá 15 horas en trabajo de parto, que el bebé salga lastimado, que la mamá tenga una lesión del piso pélvico, porque no me di cuenta que el bebé venía en una actitud de no flexión, ¿sí? ¿Qué sigue? Sigue lo que denominamos posición, y esto es sumamente importante y vamos a ir como deteniéndonos más adelante, porque necesito que quede claro, y les voy a explicar también por qué necesito que quede claro. La posición es la relación que guarda como el dorso del bebé con el dorso materno. Y entonces o es un bebé derecho o es un bebé izquierdo, ¿sí? Y por último viene la variedad de posición. Y aquí me voy a detener. Necesito que entendamos perfectamente la variedad de posición y les voy a decir cuál es el motivo de que esto sea sumamente importante. Si yo tengo una paciente con dilatación y borramiento completo, no significa que esa paciente yo la tenga que pasar a expulsión y poner a pujar. ¿Por qué no? Porque necesito que el bebecito esté en una variedad de posición directa para que pueda salir. ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente tocamos a la paciente, vemos que el cuello está totalmente borrado y está dilatada y la pasamos a expulsión y la ponemos a pujar y pujar y pujar. La paciente se cansa terriblemente. Preguntamos, ¿qué variedad de posición tiene tu bebé? Y no sabemos qué variedad de posición tiene. Entonces, solo estamos cansando a la paciente, el bebé no ha hecho los movimientos de rotación que se requiere hacer y por lo tanto no va a salir. ¿Cómo se define la variedad de posición?
La variedad de posición es la relación que guarda el punto toconómico del producto con la mitad anterior de la pelvis materna, posterior de la pelvis materna, derecha o izquierda. En un bebé con una variedad de vértice, el punto toconómico es el occipucio, y entonces este es el occipucio. Vamos a ver la que sigue. Este es el cráneo normal de recién nacido. Esto es lo que ustedes deben de aprender a palpar en su paciente. La sutura anterior se palpa como un rombo grande, ¿sí? La sutura posterior, que sería nuestro punto toconómico, se palpa únicamente como un punto, ¿sí? Esta es la sutura longitudinal. Entonces, nos vamos a pasar a la imagen del muñeco. Esta es la posición que un bebé debe de tener al nacer. Entonces, esta es una variedad de posición directa anterior. Este es mi punto toconómico, ¿sí? Entonces, cuando yo toco a la paciente, meto mi dedo, hago el tacto, localizo mi sutura longitudinal, me voy hacia arriba y entonces siento un puntito, es el occipucio, me voy hacia adelante, siento un triángulo en la fontanela anterior y entonces mi bebé está en una variedad directa. Aquí sí es momento de poner a pujar a la paciente. ¿Qué otras variedades hay? Esto sería una variedad de posición transversa, ¿sí? Esto sería una variedad de posición transversa. Está el punto toconómico a la mitad de la pelvis materna, transversa derecha, transversa izquierda. Si mi bebé está un 45 grados más ahí, está en una variedad de posición posterior, que en este caso sería una posterior izquierda. Si me volteo, está en una variedad de posición posterior derecha. Si yo tengo a mi bebé así, está en una variedad de posición posterior directa, ¿sí? Si yo vuelvo a poner a mi bebé en vez de directa anterior en 45 grados, está en una anterior izquierda. Si lo pongo en 45 grados, está en una anterior derecha. Entonces, fíjense, generalmente el bebé viene y se encaja en una variedad de posición transversa. Va a ir descendiendo. Ahorita vamos a ver los movimientos cardinales que requiere tener el bebé, pero va a ir descendiendo y va a ir rotando. Es lo que se llama rotación interna. Probablemente mi bebé empieza con una posterior derecha, rota a una transversa derecha, rota a una anterior derecha, rota a una directa y entonces está listo para salir. Esto es sumamente importante porque si ustedes tienen a su bebé en una transversa derecha y la ponen a pujar, a pujar, a pujar, este bebé no va a salir, le falta rotar, ¿sí? Falta terminar este movimiento cardinal, porque este no es el menor diámetro que va a exponer a la hora de nacer. Entonces, estas pacientes, yo la toco, tiene un borramiento completo, una dilatación completa, pero digo, está en transversa izquierda, la dejo descansar, ¿sí? No la tengo por qué poner a pujar, no la tengo por qué rotar tampoco, solito el bebé va a rotar. Y me tengo que esperar, en la siguiente revisión tengo que ver que el bebé tal vez ya me rotó en una anterior derecha y tal vez después me va a rotar a una directa y entonces sí, estamos listos para que mi paciente empiece a pujar. Entonces, esto es sumamente importante. Es difícil determinar variedades de posición. Necesitan ustedes estar practicando, ¿sí? Si ustedes no practican, regresamos a la diapositiva, les va a costar mucho trabajo. ¿Cómo pueden practicar? Cuando el bebé nazca, vayan y toquen en su cabecita. Sientan cómo se siente la fontanela posterior, que en este caso sería el punto toconómico. Sientan cómo se siente la sutura longitudinal, cómo se siente la fontanela anterior. Ahora, ¿cómo más me puedo ayudar? Hay veces que las pelvis maternas son tan amplias que nos permite tocar la oreja de un bebé. Y entonces si yo siento que una oreja está arriba y otra abajo, el bebé está en una variedad de posición transversa. No sé si derecha o izquierda, pero este bebé está en una transversa. Ahora, ¿qué más me puede ayudar para saber si es derecha o izquierda? Hace un momento veíamos que existe lo que es la posición, que es la relación que guarda con el dorso de la mamá, el dorso del bebé. Entonces tenemos una posición derecha, tenemos una posición izquierda, ¿sí? Si yo tengo un bebé
con un dorso derecho, si volvemos a enfocar el bebé, por favor. Si yo tengo un bebé con un dorso derecho, vamos a esperar tantito aquí. Aquí está. Este bebé tiene el dorso a la derecha. Yo le siento una oreja arriba y abajo. No puedo sentir las fontanelas, no las puedo sentir, solamente siento una oreja arriba, solamente sé que el dorso está derecho, solo por eso yo sé que es una transversa derecha. ¿Por qué? Porque yo no podría tener, tal vez en el muñeco sí, pero yo no podría tener este efecto, ¿sí? Hay veces que dicen dorso derecho, variedad de posición transversa izquierda. No, ¿sí? Entonces, para eso tienen que ir conjuntando la información, ¿sí? Si el dorso de mi bebé está izquierdo y yo siento una oreja arriba, está en transverso izquierdo. Si el dorso de mi bebé está izquierdo y yo siento no arriba la oreja, sino a 45 grados, está en anterior izquierda, porque me estoy guiando por el dorso, ¿sí? A veces es bien difícil porque hay cabezas que ya están muy moldeadas, ya tienen mucho caput, ¿sí? Y no siento más que la cabeza del bebé. Un bebé a veces puede nacer en directa, esta es la forma ideal, pero a veces también hay directa posterior, ¿sí? Y cuando las mamás tienen pelvis amplias o ya han tenido bebés, también nacen en directas posteriores, ¿sí? Entonces, necesito que quede claro la variedad de posición. Vamos a regresar a nuestras imágenes. Aquí está la variedad de posición. Fíjense cómo, ahí me voy a regresar. La occipito izquierda anterior es la más frecuente, es un 65%. La mayoría de sus bebés van a venir del lado izquierdo. Es más, ustedes en su control prenatal, ustedes a partir de la semana 37 pueden realizar el primer tacto de su paciente. La toco, veo qué posición tiene, derecho o izquierdo. Si es izquierdo, le vamos poniendo palomita, ¿sí? Si es derecho, vamos diciendo, este bebé está en derecho, no sé si salga por parto, ¿sí? Las izquierdas son más frecuentes. Aquí tenemos una anterior izquierda, fíjense cómo se ve la fontanela anterior, cómo se ve la fontanela posterior. Esta área que es el punto toconómico está del lado izquierdo de la madre, 65%. Esta sería una transversa izquierda, esta sería una posterior izquierda. Nos vamos a la derecha, esta sería una derecha anterior, una transversa derecha y una posterior derecha, ¿sí? Aquí está, es lo que les decía, necesito que guarden siempre relación con el dorso. No puedo tener una transversa izquierda con un dorso derecho o viceversa. Entonces, tienen que conjuntar la información que ustedes tienen de su recién nacido. Ahora, no dejemos nunca la clínica de fuera. La clínica es sumamente importante para nosotros, ¿sí? Es lo primero, no se confíen de un ultrasonido, de un reporte. Toquen a sus pacientes. Entonces están lo que son las maniobras de Leopold. La primer maniobra me sirve para saber qué polo del feto, ya sea su colita o su cabecita, ocupa el fondo uterino. Y con eso puedo decir, está cefálico o está pélvico. La cabeza se palpa más fácilmente porque es una cabeza que es dura, que es regular, que rebota, y las pompitas no, ¿sí? Es su primer maniobra. Si nosotros nos dirigimos las manos hacia los lados de la paciente, vamos a tener la segunda maniobra. Esta segunda maniobra nos va a permitir determinar el dorso del bebé. Dorso derecho, dorso izquierdo. ¿Qué otra cosa me puede servir? Hay veces que la paciente, por ejemplo, es muy gordita y no nos permite palpar. Otra cosa que nos puede servir es escuchar la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal se va a escuchar más fácilmente en donde está el hombro fetal, ¿sí? Entonces, si yo pongo mi doptón o mi pinar a este nivel y lo escucho fácilmente, puedo decir, está el dorso izquierdo o está el dorso derecho. Esta es la segunda maniobra. La tercera maniobra nos sirve para confirmar lo que es la presentación fetal. Se me mueve aquí, no encuentro mi flecha. Bueno, en la tercera maniobra nosotros agarramos como si fuera una pinza, ¿sí? Y también determinamos, tanto corroboramos la presentación como determinamos si el producto se encuentra libre o encajado.
Cuando el producto está libre y nosotros hacemos esta maniobra, la realidad es que tenemos la cabeza entre nuestras manos y la podemos pelotear fácilmente. Es una cabeza que está incluso a veces montada sobre la sínfisis del pubis. Cuando un bebé está encajado ya no se puede mover tan fácil. Es un bebé que tiene la cabeza totalmente dentro de la pelvis materna y ya no es posible moverla. Y en la cuarta maniobra cambiamos de posición. Todas estas maniobras las estábamos haciendo de frente del paciente y ahora nos ponemos hacia los pies de la paciente y nos va a permitir confirmar el encajamiento. Recuerden que todo esto es clínica, recuerden que todo esto necesita práctica, recuerden que algunas veces nos vamos a equivocar, pero entre más lo hagamos, más experiencia vamos a tener. Ahora, ¿qué más vamos a valorar en nuestros pacientes? Vamos a ver si nuestro bebé está encajado o no está encajado. Este punto es sumamente importante. Tenemos una paciente primigesta. ¿Cómo debe de estar el bebé en una paciente primigesta cuando inicia su trabajo de parto? Encajado, ¿sí? Si ustedes tienen esa paciente primigesta, tiene 39 semanas y el bebé está libre, empiecen a valorar porque tal vez o ese bebé no está totalmente flexionado, o ese bebé no está cefálico, o esa pelvis no es suficiente para ese bebé, es un bebé tal vez muy grande, ¿sí? Algo está pasando que hace que ese bebé no esté encajado en la paciente primigesta. Es muy diferente en la paciente multigesta, porque en la multigesta podemos tener un bebé libre, aún haya iniciado su trabajo de parto, pero son pelvis probadas, son pelvis muy amplias y podemos darle esa oportunidad. Aquí vemos el encajamiento se va a definir como cuando el bebé atraviesa su cabecita, lo que es el estrecho superior de la pelvis. Anteriormente se usaban lo que llamábamos planos de Hodge. Los planos de Hodge trazaban líneas imaginarias, ¿sí? Era un sistema de coordenadas que permitía situar hasta dónde llegaba la presentación del bebé. Entonces aquí, en el primer plano, era una línea imaginaria. Déjenme ver si puedo poner la flecha porque aquí está. Era una línea imaginaria que pasaba entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis. Cuando el bebé estaba ahí, era una presentación que estaba en el primer plano de Hodge. Ese era su descenso. En el segundo plano era una línea paralela a la anterior que pasa por el borde inferior de la sínfisis del pubis. Entonces va del borde inferior de la sínfisis del pubis hacia lo que es el sacro. Era un segundo plano. El tercer plano es paralela a las otras dos y que pasa a nivel de las espinas ciáticas. Y el cuarto plano era paralela a las tres anteriores y pasa por la punta del coxis. ¿Qué pasó con los planos de Hodge? Se dejaron de utilizar y entonces empezamos a utilizar las estaciones. Las estaciones se miden en centímetros. A nivel de las espinas ciáticas, por arriba, cada centímetro es -1, -2, -3, -4. Para abajo es +1, +2, +3, +4. Entonces, actualmente se prefiere que hagamos a través de estaciones. ¿Qué más necesitamos ver? Hemos visto que para un trabajo exitoso de parto, necesitamos fuerza, que ya dijimos que son las contracciones, necesitamos el pasajero, ya vimos varios puntos del pasajero, su tamaño, su situación, su presentación, su posición, su variedad de posición y el grado de encajamiento. Y por último nos falta la pelvis, es el paso, ¿dónde va a pasar ese pasajero? Y vamos a ver lo que es la pelvis. Anteriormente, cuando el raquitismo existía, sabíamos que había alteraciones a nivel óseas y eran pelvis que tal vez no eran suficientes para los bebés. Actualmente ya no hay raquitismo aquí en nuestro país. Se cree que todas las mujeres estamos capacitadas para tener una pelvis adecuada para un trabajo de parto exitoso. Pero ojo, no solo depende de la pelvis, ¿sí? Hay pacientes que les dice, señora, es que usted está muy estrecha y nunca va a tener un parto. No es así. Tal vez el primer parto no pudo ser. ¿Por qué? Porque la cabeza no estaba en flexión, porque era un bebé grande, porque no se encajó. Pero puede ser que un segundo bebé sea un bebé más pequeño, que ha hecho sus movimientos cardinales de trabajo de parto y que le permiten terminar en un parto exitoso. Entonces, la pelvis debe adecuarse siempre
al pasajero que en ese momento va a pasar. No la paciente va a tener una pelvis alterada en todos sus embarazos. Entonces, este es su pelvis, este es el estrecho superior de la pelvis, ¿sí? Hay un estrecho medio, hay un estrecho inferior. El estrecho superior de la pelvis, Dios mío, todo se me mueve, está delimitado por el número 1, que sería el promontorio. Ojo, el promontorio no es fácil de palpar. De hecho, si nosotros palpamos el promontorio, puede ser que tengamos una pelvis estrecha, ¿sí? El 2 son las alas del sacro, ¿sí? El 3 es lo que se denomina línea innominada, el 4 es la eminencia hilopeptínea, el 5 es el cuerpo del pubis y el 6 es el borde superior de la sínfisis del pubis. Estos son los diámetros que nos van a delimitar el estrecho superior de la pelvis. Tenemos una pelvis mayor o falsa y tenemos una pelvis menor o verdadera. En realidad, lo más importante para un trabajo de parto exitoso es la pelvis menor o verdadera, que es a nivel de lo que son las espinas ciáticas. Y aquí vemos la determinación. Fíjense, este es el punto medio de la sínfisis púbica, que es el tubérculo retropúbico. Aquí están las espinas ciáticas o isquiáticas, aquí está lo que es el ligamento sacroespinoso y aquí es lo que es la punta del sacro. A nosotros, al tocar una pelvis, valoramos. Si toco el promontorio, puede ser que el estrecho superior de la pelvis sea corto, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, que son los diámetros de la pelvis. Si yo toco y me voy hacia el estrecho medio y toco las espinas ciáticas puntiagudas, tal vez sea una pelvis que no nos ayude al estrecho medio. Necesito unas puntas que sean redondeadas, que sean pequeñas, ¿sí? Aquí vemos, si nosotros vemos desde abajo la pelvis, está la sínfisis del pubis. Voy a intentar poner mi flecha porque no la encuentro, aquí está. La sínfisis del pubis, esto es la rama isquiopúbica, la tuberosidad isquiática, el ligamento sacrotuberoso y lo que es la punta del coxis. Entonces, cuando yo toco el estrecho medio, estas espinas tienen que ser unas espinas cortas, tienen que ser unas espinas romas. Si yo tengo unas espinas puntiagudas, es muy probable que el estrecho medio de este bebé no nos sea suficiente, ¿sí? En base a diferentes mediciones es que las pelvis se clasifican en ginecoide, donde, si se dan cuenta, al trazar una línea a nivel de las espinas ciáticas, el segmento anterior y posterior es muy semejante. Una pelvis androide, donde la porción posterior es muy corta y es muy larga la porción anterior. Una pelvis platipeloide, donde es una pelvis como si fuera aplastada, ¿sí? Y una pelvis antropoide. Ojo, como yo les decía hace un momento, es muy difícil que nosotros podamos decir a la palpación, esta paciente tiene una pelvis platipeloide y por lo tanto no va a salir y demás. No, ustedes toquen la relación que guarda esa pelvis con la cabeza de ese bebé y en base a eso ustedes van a poder determinar si es posible que este parto termine exitosamente vía vaginal. No solo requiero tener 5 o 6 contracciones en 10 minutos, que tengan una adecuada duración, necesito que la presentación de este bebé vaya descendiendo, también necesito que se vaya encajando, no debo de tener caput tampoco. Entonces hay varios puntos que ustedes deben de ir siempre tomando en cuenta. Entonces, esto es lo que denominamos los movimientos cardinales del bebé. El primer movimiento es un encajamiento. Decíamos hace un momento que el encajamiento es cuando la cabeza fetal, la parte de la presentación, se aboca o pasa a lo que es el estrecho superior de la pelvis. Generalmente los bebés se encajan en una variedad de posición transversa, ¿sí? Una vez que el bebé se encaja, aquí se encaja, viene el descenso. El bebecito desciende en esa pelvis. Una vez que el bebecito desciende, el bebecito va a empezar a hacer su rotación. Es la rotación interna. Requiere que la naricita o su carita vaya hacia la pelvis posterior, hacia el sacro. Esa es su rotación interna. Una vez que la mamá empieza a pujar y el bebecito se expulsa, viene el movimiento de expulsión y una vez afuera viene la rotación externa, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más detenidamente.
¿Qué es el sinclitismo? Esto es un movimiento que el bebecito tiene que hacer. Imagínense una caja de zapatos de X tamaño y en esa caja de zapatos ustedes quieren meter un libro que mide exactamente lo que mide la superficie de la caja de zapatos interiormente. ¿Cómo va a ser más fácil meter ese libro? Si yo lo quiero meter derecho, me va a costar mucho trabajo hacerlo. Entonces lo que hace el libro es lateralizarse y puedo meterlo. Es lo mismo que hacemos con el bebé. Si yo quiero que el bebé entre derecho, tal vez no lo voy a poder hacer. Y entonces el bebecito hace un sinclitismo. Tiene una rotación leve de su cabecita, ya sea anterior o posterior, para poderse meter en la pelvis. Son movimientos transitorios únicamente. Hay veces que los bebés hacen tanto asinclitismo que quedan chuequitos y ya no pueden continuar porque no enderezan su cabeza. Es algo que tenemos también que tomar en cuenta. Bueno, vamos a ver. Antiguamente se utilizaba lo que era la pelvimetría con rayos X y se medía una serie de ángulos y se medían diámetros y la paciente tenía que ser sometida a las radiografías y demás. Vuelvo a recordarles, somos clínicos. En nuestra exploración correcta tenemos la respuesta. La pelvimetría prácticamente ya no se usa, ni ningún otro instrumento. Lo que usamos son nuestras manos. Al tocar, necesito no palpar el promontorio, ¿sí? Yo toco y lo primero que hago es dirigirme hacia el promontorio. Si no lo toco, es un diámetro obstétrico que es suficiente. Si lo toco, el estrecho superior de la pelvis pudiera ser que fuera un estrecho corto, ¿sí? ¿Qué otra maniobra? Voy a palpar mis espinas, ¿sí? Aquí ya lo habíamos dicho, en las espinas voy a sentir que las espinas sean romas, sean espinas cortas, porque eso me va a dar un estrecho medio de la pelvis suficiente. ¿Qué más voy a sentir? Voy a sentir el pubis, que no sea un pubis que esté puntiagudo, sino sea un pubis que esté romo y que permita pasar la cabecita del bebé. ¿Qué más voy a sentir? Voy a sentir el sacro. El sacro debe de tener una curvatura, como ustedes lo ven aquí. Si es un sacro que esté rectificado, no, aquí estoy bien. Vamos a esperar un momentito para que se pueda ver la diapositiva correctamente. En el estrecho medio tengo que valorar las espinas ciáticas. Es importante que esta revisión ustedes la hagan después de la semana 37, se le explique a la paciente que es una revisión que es un poco molesto, pero que es la forma en la que ustedes pueden sentir si su pelvis es suficiente para este bebé, ¿sí? Si ustedes lo tocan, veíamos en la diapositiva previa, por si no la teníamos correctamente, no deben de palpar el promontorio. Si ustedes sienten en un bebé que está encajado, hay veces que metemos la mano en la vagina, sentimos el cérvix y el bebé está ahí, ya está ahí, casi que si el cérvix se dilatara, el bebé ya se va a salir. Ese bebé ya pasó los diámetros, es la forma más clara que ustedes le indican que esa pelvis está siendo suficiente para esa cabecita. Si el bebé ustedes lo sienten arriba, intentan checar el promontorio, si no lo palpan, pudiera ser que el estrecho superior de la pelvis fuera suficiente. Checo el estrecho medio a través de la palpación de las espinas ciáticas, ¿sí? Las palpo hacia un lado, hacia el otro, tienen que ser espinas cortas, tienen que ser espinas romas, no deben ser puntiagudas.
Finalmente me sigo y toco la parte posterior de la sínfisis del pubis, debe ser aplanada, no debe de tener ninguna protuberancia, y al final toco lo que es el sacro. El sacro debe tener un hundimiento, no debe ser un sacro rectificado. Entonces, con esto yo puedo decir, es una pelvis suficiente. Recuerden siempre la mano contraria a la revisión, generalmente revisamos con la mano derecha, va a estar empujando el fondo del útero. Al estarlo empujando, nosotros sentimos muchas veces como el bebé entra en la cavidad pélvica. Ahora, si ustedes tienen una paciente primigesta y sienten que el bebé no está encajado, tiene 37 semanas, no significa a fuerza que la voy a mandar a cesárea. Le puedo decir a la señora, señora, su bebé está de cabecita, pero lo siento muy arriba, vamos a esperar la siguiente semana, la voy a volver a revisar, le pido que camine, para que el bebecito por gravedad pueda realizar algunos movimientos y ver si puede entrar en la pelvis. Y así nos podemos ir esperando. Si ustedes tienen un bebé en la semana 40 o en la semana 41 de una paciente primigesta que está totalmente libre, es una paciente que ya no le den más. Refiéranla a tiempo y que su médico especialista determine si es una pelvis suficiente. Aquí se trata de que nosotros no resolvamos todos. Hay situaciones que no podemos resolverlo nosotros. Hay que referirlo a tiempo, ¿sí? No hay que cansar a las pacientes tampoco. ¿Cómo es un trabajo de parto verdadero? Esto es algo bien importante porque a veces consideramos que la paciente está en trabajo de parto o la paciente adolescente tiene un dolor y ya quiere trabajo de parto y ya quiere que le ingresemos en el hospital y en el hospital le vamos a poner un suero y la vamos a dejar acostada y va a acabar en cesárea. Entonces hay que explicarle a la paciente, hay que explicarle al familiar que hay un trabajo de parto verdadero y que hay un trabajo de parto falso. El trabajo de parto verdadero, las contracciones son regulares. Señora, cuando usted empieza a sentir su pancita dura, va a tomar el reloj y con el reloj en mano va a checarse cuántas contracciones o pancitas duras tiene usted en 10 minutos. Esas contracciones, cuando son trabajos de parto efectivos, ya no se deben de quitar. No se vale que tuve hace 2 horas 3 contracciones, pero ahorita ya no tengo ninguna. No estamos en trabajo de parto entonces. La duración de las contracciones son de 40 a 60 segundos, ¿sí? Al inicio, las contracciones pueden no doler. Es otro punto importante que las pacientes debemos de explicarle. No espere a que le duela. Si usted siente que su pancita está dura, que no se quita, que son repetitivas, que está durando de 40 a 60 segundos, venga a verme. Es probable que tengamos un trabajo de parto efectivo, ¿sí? Estas contracciones se van a ir acortando gradualmente. En cuanto a la frecuencia, la intensidad va a ir incrementando. Tal vez en un inicio digan las mismas pacientes no me duele nada y después dicen es que cada vez me duele más y ya no estoy aguantando, ¿sí? ¿Dónde pueden sentir estas pacientes la incomodidad? Lo pueden sentir en la región lumbar, lo pueden sentir en el abdomen, ¿sí? Y si nosotros a una paciente con un trabajo de parto efectivo le ofrecemos una sedación, no va a tener efecto, o un bloqueo, más que sedación, un bloqueo. No afecta las contracciones y esto es un punto bien importante. Ojalá en todas las unidades hospitalarias donde sean atendidas nuestras mujeres pudiera ser ofrecido el bloqueo peridural. ¿Por qué? Porque la paciente no tiene que estar incómoda en su trabajo de parto. La paciente no tiene que tener un dolor insoportable en su trabajo de parto. La paciente no tiene por qué estar gritando en su trabajo de parto. La paciente no debe decir fue lo peor que me pude pasar y solo el ver a mi bebé me hizo sentirme mejor, pero sentía que me moría. De eso no se trata. Se trata de que nuestras mujeres disfruten su trabajo de parto. Sabemos que es una experiencia diferente, sabemos que tienen mucho miedo, pero también sabemos que hay técnicas que les va a permitir minorar la molestia, tal vez no quitarlo, pero minorar y que ellas puedan estar más tranquilas y puedan describirlo como una experiencia exitosa y agradable. Cuando una paciente ya tiene un trabajo de parto efectivo, aunque nosotros la bloqueemos, no va a tener ningún efecto ni en su bebé, ni en el trabajo de parto. El bebé no va a sufrir, es un punto bien importante que ellas deben de saber.
y la paciente va a ir dilatando gradualmente. Ahorita vamos a ver qué nos dicen las tablas, cuánto debe de ir dilatando, ¿sí? Pero también el bebé debe de ir descendiendo, es decir, tiene que ir bajando, ¿sí? Un trabajo de parto falso son contracciones irregulares, ¿sí? No hay cambios en los intervalos, no hay cambio en la intensidad, ¿sí? A veces sienten como un dolor en la parte baja del abdomen, la sedación o el bloqueo siente alivio, pero también nos puede quitar las contracciones y no hay dilatación cervical. Entonces, hay que esperar los momentos. Pacientes adolescentes son pacientes que les duele mucho, son chiquillas que no estaban preparadas para la atención del trabajo de parto, no saben lo que van, no hay la madurez y desde uno de dilatación ya quieren que nazca el bebé, ya están gritando y ya quieren que las opere. Hay que tranquilizarlo, hay mucha parte emocional en este grupo de pacientes. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las fases del trabajo de parto? La primera fase es la dilatación. No interesa que se aprendan cómo son las fases, cómo van las curvas. Lo que a mí me interesa es que en su paciente sepan que la paciente va a ir dilatando poco a poco, ¿sí? Va a ir dilatando y el bebé va a ir descendiendo. Es un conjunto. No puedo tener una paciente con 5 dilatación de hace 7 horas. Algo te está diciendo, ¿sí? No me puedo esperar. Se dice que hay una detención del trabajo de parto cuando yo tengo 4 horas con la misma dilatación. Si yo tengo 4 horas marcadas en mi partograma, que mi paciente tiene 5 centímetros de dilatación, es muy probablemente que esa paciente tenga una falla en el trabajo de parto y tendrá que ser valorada o referida para que un especialista diga si esa paciente termina en parto o no, ¿sí? No dejen a las pacientes 8 horas con 5 dilatación, 10 horas con 5 dilatación. ¿Por qué? Aquí como urogineco a mí me interesa también el piso pélvico de la paciente, ¿sí? Son pacientes que tal vez después de 3 días, la señora exhausta terminó un trabajo de parto que requirió un gran pujo y que después del parto la señora tiene una fístula rectovaginal porque la cabeza de su bebé estuvo haciendo demasiado tiempo contacto con el recto. Y eso hizo que hubiera una isquemia y después de la isquemia que hubiera una necrosis y la paciente tuviera una fístula. Entonces, acuérdense que siempre nuestra paciente debemos de tenerla en mente. No puede estar tanto tiempo una cabecita fetal sobre los tejidos pélvicos. Entonces, ¿tiene que ir dilatando? Sí. ¿Tiene que ir descendiendo? Sí. Si yo tengo a mi bebé en -3 y sigue en -3 y sigue en -3 y sigue en -3, tu bebé en -3 se va a quedar. Refiere a tu paciente o que la valore a alguien, un ginecólogo, para que te diga esta paciente no termina en parto y se acabó, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estas fases. El trabajo de parto se divide en dos fases, lo que es la fase latente y lo que es la fase activa. La fase latente, se decía, en algunas publicaciones dicen que es de 0 a 3 centímetros de dilatación, en otras publicaciones nos dicen que es de 0 a 4 centímetros de dilatación. La fase latente no requiere hospitalización, la paciente puede estar en casa sin ningún problema. Y de ahí viene la fase activa. La fase activa se sugiere que esté en hospitalización o bien que esté vigilada, ¿sí? Recuerden que aquí no significa que la paciente inmediatamente requiera un suero, que la paciente tenga que ser acostada en una cama, que la paciente ya no pueda hacer ningún movimiento. Claro que sí, la paciente puede estar caminando, la paciente si lo tolera puede estar sin una vía intravenosa aún, siempre y cuando sean pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, entramos a esta fase activa. En esta fase activa viene la división de la dilatación, en donde a su vez se divide en lo que es la aceleración, la máxima velocidad y la desaceleración. Fíjense cómo los tiempos han sido tomados a partir de diferentes estudios. En la curva de Friedman nos pone estos tiempos tanto en la media, esto es muy importante, como lo que es la percentil 5, que sería como el límite. La duración, esta tabla inicial es para primigestas, ¿sí? Vamos a ver más adelante lo que son las multigestas. La duración media en una primigesta nos dice que es de 10.1 horas. Percentil 5 tenemos 25.8 horas.
El primer estadio del trabajo de parto tiene una duración de 9.7 horas. ¿Qué significa el primer estadio? De que inicia la dilatación a que nace el bebé. Esta es la dilatación media. El percentil 5 está en 24.7 horas. El segundo estadio está de lo que es la dilatación a la expulsión. El segundo estadio en lo medio son 33 minutos y en el percentil 5 son 117.5 minutos. La fase latente son 6.4 horas como media y 20.6 en el percentil 5. La dilatación en fase activa, fíjense cómo puede ser hasta 3 centímetros por hora en la velocidad media y en el percentil 5 1.2 centímetros por hora. Y el tercer estadio, que es la expulsión, son 5 minutos y lo máximo que nos podemos tardar son 30 minutos. Esta es la paciente multigesta. La duración total del parto, 6 horas. El percentil 5 son 19.5. El primer estadio son 8 horas, 18.8 en el percentil 5. Segundo estadio, 8.5 horas, 46.5 en el percentil 5. La fase latente, 4.8 horas, 13.7 en el percentil 5. La dilatación de la fase activa, 5.7 centímetros y 1.5 en el percentil 5. Y el tercer estadio, 5 y 30 minutos. Esto es sumamente importante porque hay veces que decimos que la paciente, por ejemplo, tuvo un parto fortuito porque yo como médico no la valoré bien y demás, y no siempre es cierto. Hay veces que las pacientes van a dilatar muy rápido, 5.7 centímetros por hora, tal vez la revisé con 5 y nació a la otra hora y no es un parto fortuito porque tuve una mala valoración. Vamos a ver qué más tenemos. Entonces, en la fase activa primípara de 12 a 20 horas, en la fase latente, en la fase activa 4 a 10 centímetros, 6 horas, y en la multípara 8 a 12 horas y 4 horas en la fase activa. Aquí quería yo saber cómo íbamos en tiempo. Si sigo, ¿sí? Ok. La segunda fase, que es la expulsión, va de la dilatación completa y va a terminar con la salida del feto. En una primípara son 50 minutos, en una multípara más o menos son 20 minutos. Si la paciente la tengo con analgesia obstétrica, puedo agregarle 1 hora a esta fase, ¿sí? Y la tercera fase es la fase de alumbramiento, que es la expulsión de placentas y membrana. Ojo, aquí es sumamente importante lo siguiente. Todavía en la literatura nos reportan que la duración máxima son de 30 minutos. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las placentas se van a expulsar en los primeros 6 minutos. Si yo me tardo más de 18 minutos en un alumbramiento, esta paciente tiene hasta 6 veces más la posibilidad de sangrar. Por lo tanto, debo de estar atento. Se supone que yo aquí ya vi o ya hice manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, que lo vamos a ver en una siguiente clase porque es muy importante que lo realice. Si yo tengo una paciente que lleva 20 minutos y no he logrado el alumbramiento, me tengo que empezar a preocupar. ¿Por qué? Porque esa paciente puede terminar en una hemorragia posparto, ¿sí? Los tipos de alumbramiento pueden ser espontáneo, dirigido, con la mano también. Y hay 2 tipos de mecanismo, que es el de Schultz, que es el más frecuente, y un 20% es el de Duncan. En el de Schultz, ¿qué es lo que pasa? Hay un coágulo que se presenta retroplacentario y entonces al expulsar, lo que expulsan es la cara fetal de la placenta. Ese es más frecuente. En el de Duncan, la separación es marginal y lo que se expulsa es la cara materna o la placenta, los cotiledones. No sé si hasta aquí quedemos en alguna duda. Hay mucho que ver con la doctora. Les damos las gracias a los hospitales que se conectaron, al personal médico que también nos acompañó vía streaming, y nos veremos la próxima sesión. Doctora, muchas gracias. Sea usted bienvenida a Telemedicina. Muchas gracias. Y sabemos que va a colaborar con nosotros. Claro que sí, con gusto. Hasta luego, buenas tardes.